Farmacología respiratoria, tratamiento del asma. A modo de introducción, tenemos que señalar que el asma bronquial es una enfermedad bastante frecuente y que desde el punto de vista clínico se manifiesta por crisis de disnea y la aparición de sibilancia. Esto tiene una duración variable y van separadas normalmente por periodos en los cuales el paciente no presenta síntomas. Las crisis asmáticas por sí solo tienden a ceder en forma espontánea y a menudo logran responder en forma eficiente al tratamiento farmacológico. Pero no podemos dejar de comentar que cuando se produce la crisis, esta podría prolongarse desde horas o días e inclusive se va agravando a medida que la persona pudiese tener inclusive tratamiento. Ese estado, conocido como estado asmático, necesita medidas terapéuticas especiales y urgentes, ya que tiene el riesgo potencial de provocar la muerte del paciente. El pronóstico y la calidad de vida de los enfermos asmáticos en el correr de los tiempos ha ido mejorando en forma sustancial en base a los distintos tratamientos disponibles hoy en día. A modo recordatorio, tenemos que señalar que existen alteraciones fisiopatológicas básicas en el asma. Por un lado, hay una inflamación de la mucosa y de la capa submucosa bronquial. Y esto ocurre básicamente por una inflamación celular causada por la infiltración de los eosinófilos, los linfocitos T, los macrófagos y también los basófilos. Estos se acumulan en la mucosa, en las submucosas bronquiales, y el propio músculo bronquial pudiese estar también infiltrado por mastocitos. Estas células inflamatorias van a liberar en el sitio distintas sustancias químicas que son los mediadores inflamatorios. Y esta inflamación se considera hoy en día como el componente fundamental en la fisiopatología del asma, ya que a partir de ella, a partir de esta inflamación, se van a derivar las demás alteraciones que ocurren en el cuadro del asma. Bueno, ocurre también una obstrucción de la luz bronquial y aquí la causa fundamental es el broncoespasmo o broncoconstricción, la cual se produce por una contracción excesiva de los anillos de músculo liso que rodean a los bronquiolos. Esa contracción muscular excesiva se debe, entre otras cosas, al estímulo de los mediadores liberados por las células inflamatorias que se habían comentado recién, como son particularmente los leucotrienos, el tromboxano y por otro lado el factor activador de plaquetas. Además, estas células inflamadas provocan una secreción excesiva de mocos y esta mucosidad va a contribuir también a la obstrucción bronquial. Esta obstrucción bronquial suele ser reversible, ya sea de manera espontánea o bien con tratamiento farmacológico. Otra alteración básica que ocurre es la reactividad anormal del bronquio ante distintos músculos. Un porcentaje importante de los enfermos asmáticos experimentan broncoespasmo en presencia de distintos estímulos, como por ejemplo son los alergenos ambientales, particularmente los pólenes, sustancias irritativas como el humo, el productos químicos, la contaminación, algunos fármacos, algunos aditivos del tipo colorante que se encuentran presentes en algunos alimentos, en la presencia del aire frío, el ejercicio físico e inclusive infecciones bronquiales, especialmente aquellas de tipo viral. ¿Entiende usted entonces por qué es tan riesgoso el paciente que presenta un cuadro asmático frente al escenario que tenemos hoy en día del COVID-19? Si quisiéramos analizar el caso del asma alérgica, los antígenos van a estimular la formación de anticuerpos específicos del tipo inmunoglobulina E, las cuales son segregadas por parte del sistema inmunitario. Estos se unen al antígeno formando un complejo antígeno-anticuerpo. Y esos complejos se van a fijar en la membrana de la célula de la submucosa bronquial y van a cambiar su permeabilidad. Esto va a provocar escape de los mediadores que contienen. Y esos mediadores, en buena cuenta, son los que producen el broncoespasmo y un incremento de la secreción de mucos, al mismo tiempo que logran atraer a otras células inflamatorias. Es importante entonces en el tratamiento que se hace a nivel global del asma la detección y la eliminación de todos esos estímulos que desencadenan el cuadro de broncoespasmo. Y esto no siempre es posible, por lo cual debe, en forma a lo mejor temporal,
recurrirse a un tratamiento de tipo farmacológico. ¿Cómo se clasifica el tratamiento farmacológico del asma? Se clasifica en tratamiento de rescate y tratamiento controlador. Dentro de las opciones del tratamiento de rescate encontramos fármacos como el salbutamol y el bromuro de hipertropio, algunas asociaciones como fenoterol y bromuro de hipertropio y salbutamol, bromuro de hipertropio también. Pero las claves aquí son salbutamol y bromuro de hipertropio. Y en cuanto al tratamiento controlador, estas son las opciones para mantener bajo raya, ¿no es cierto?, este cuadro del asma. Encontramos los corticoides inhalatorios, la presencia de antagonistas de los leucotrienos, algunos corticoides inhalatorios, corticoides sistémicos, las teofilinas y por supuesto también las antiinmunoglobulinas. En este esquema lo que se está mostrando aquí básicamente son los fármacos de las vías respiratorias. Encontramos por ejemplo los broncodilatadores. Dentro de ellos encontramos tres subtipos: los simpático-miméticos, los anticolinérgicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Y dentro de los simpático-miméticos vamos a encontrar unos que son no selectivos y otros selectivos. Y dentro de los no selectivos encontramos particularmente la adrenalina, que la comentamos en clases anteriores. Y dentro de los selectivos, los de acción prolongada, reconocidos como LABA, y los de acción corta, conocidos como SABA. Viene del inglés de Long Action and Short Action. Dentro de los fármacos de las vías respiratorias también están presentes los simpáticos miméticos o agonistas beta 2 adrenérgicos selectivos. Les recomiendo analizar a qué se refiere con que sean agonistas beta 2 adrenérgicos y selectivos. Hay algunos de corta duración como el albuterol, levalbuterol, metaprotenerol, salbutamol, muy conocido, terbutalina y pirbuterol, y los de larga duración como el salmeterol y el formoterol. El mecanismo de acción de los beta 2 agonistas, bueno, de partida tiene un mecanismo de acción por un efecto de tipo inhibitorio. Aquí actúan sobre los segundos mensajeros, por lo tanto va a disminuir el calcio intracelular, se inhibe la hidrólisis de inositol cifosfato, el IP3, se altera la sensibilidad del sistema contráctil del calcio, hay una hiperpolarización de la membrana. Todos estos son eventos a nivel celular que traen consigo como respuesta esto que es lo más importante para usted, que es el efecto farmacológico. El efecto farmacológico comprende cuatro acciones distintas. Primero, un efecto de broncodilatación, porque hay una relajación del músculo liso bronquial. Hay un aumento de la actividad de los cilios, favorece la movilización de las secreciones. La presencia del incremento de la movilidad de los cilios traqueales va a favorecer la movilización de las secreciones. Recuerde que los cilios traqueales se desplazan siempre en movimiento ascendente, de tal forma de conseguir que aquellas sustancias que están en la vía aérea lleguen finalmente a la faringe y puedan ser tragadas. Por otro lado, también otro efecto farmacológico es disminuir las secreciones. Aquí lo que hace básicamente es inhibir la acetilcolina en las terminales colinérgicas. Y también el efecto farmacológico es también por una acción antiinflamatoria inespecífica. Aquí básicamente se inhibe la liberación de los mediadores inflamatorios que ya se habían comentado, como por ejemplo se inhibe la liberación de histamina, de bradicilina, de los leucotrienos a través de unos fármacos que se llaman estabilizadores de membrana. Vamos a analizar entonces dentro de los simpáticos miméticos o agonistas beta 2 adrenérgicos el salbutamol. Este es un fármaco agonista beta selectivo de acción corta, es el más utilizado en la práctica clínica. Se le conoce así como broncodilatador de rescate porque tiene un rápido efecto, es muy eficaz y podríamos encontrar algunas reacciones adversas que podría presentar en algunos pacientes algo de temblor y nerviosismo, y entre el 1 y el 10% de los casos podría provocar taquicardia, palpitaciones y náuseas. Dentro de las precauciones que hay que tener con este fármaco encontramos que debe, en pacientes que lo están utilizando por largo tiempo, debe retirarlo con precaución porque podría provocar un efecto rebote
consistente en un broncoespasmo. Y por otro lado, hay que tener cuidado en aquellos pacientes con enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo arritmia, insuficiencia coronaria, hipertensión, insuficiencia cardíaca y también hipertiroidismo. Esto básicamente por lo que habíamos comentado recién, que entre el 1 y el 10% de los casos podría presentar taquicardia y o palpitaciones. Así que por eso es la razón de que hay que tener cuidado con los pacientes con trastorno cardiovascular. Otro de los simpáticos miméticos o agonistas beta-2 adrenérgicos selectivos lo constituye el salmeterol. Este es de acción prolongada. Se utiliza como terapia adicional para pacientes con asma que hoy en día están con un medicamento para controlar el asma a largo plazo, como por ejemplo un corticosteroide que se utiliza por vía inhalatoria, pero que no están bien controlados. Entonces se ocupa como una terapia adicional asociado al corticosteroide inhalado en aquellos pacientes que no tienen un buen control de la administración de los corticosteroides. Bueno, de partida el salmeterol tiene sus contraindicaciones. Por un lado está contraindicado en todos aquellos pacientes que presentan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está contraindicado también en la diabetes, porque todos los agonistas beta-2 pueden elevar potencialmente la glicemia. Está contraindicado en las cardiopatías. Está contraindicado en casos de pacientes con hipocalemia, porque este fármaco puede disminuir los niveles de potasio. Contraindicado en casos de hipertiroidismo. Recuerda que cuando hay hipertiroidismo hay un aumento de la velocidad de las reacciones metabólicas que ocurren a nivel celular, y habitualmente el paciente que presenta hipertiroidismo presenta taquicardia. Entonces usted ya comprenderá que estos pacientes no pueden utilizar este fármaco. Y también está contraindicado en pacientes con insuficiencia de tipo hepático. Aquí básicamente esto pretende mostrar los agonistas beta-2 adrenérgicos, destacando que son los más rápidos y los más eficaces, pero hay que tener claro también que existen dentro de ellos algunos de acción breve, algunos de acción prolongada y otros que se llaman profármacos. Los de acción breve son el salbutamol y la terbutalina, cuyo efecto máximo se consigue al cabo de unos 30 minutos. El efecto es de 4 a 6 horas y se administran a demanda. Que se administran a demanda significa que se administran cuando el paciente lo requiere. El segundo grupo son los de acción prolongada. Aquí encontramos el salmeterol y el formoterol. El efecto máximo de duración está entre 10 a 12 horas, pero este fármaco debe ser administrado de forma pauteada, vale decir, debe tener un horario establecido para administrarlo, no puede administrarse además, no se pueden adelantar las dosis. Y el tercer grupo son los profármacos. Profármacos significa que la molécula activa no está en el producto específico, sino que necesita ser metabolizado. Los profármacos necesitan ser metabolizados, y cuando son metabolizados recién tenemos la presencia de el principio activo con propiedades farmacológicas. Encontramos el bitolterol y el bambuterol, que tienen gran estabilidad metabólica, y estos requieren solamente la administración de una vez al día. Algunas precauciones generales entonces con los pacientes que van a utilizar agonistas beta-2 adrenérgicos. Hay que tener precaución con pacientes con antecedentes de angina, hipertensión, hipertiroidismo o presencia de taquiarritmia o bien de diabetes. El uso prolongado de estos fármacos podría producir tolerancia, para decir necesita ir aumentando la dosis para conseguir el mismo efecto. No se puede incrementar la dosis de beta-2 adrenérgico si la dosis habitual no surte efecto. Por lo tanto, si tiene un fármaco beta-2 adrenérgico y la dosis no está surtiendo efecto, el paciente no debe aumentar la dosis, sino que por el contrario, debe combinar con otro broncodilatador, por ejemplo, teofilina o bien iperatrol. Y el uso de los beta-2 adrenérgicos es cuando se necesita, no es un uso regular diario, vale decir, el paciente no puede administrarlo al comenzar el día, comillas, por si acaso, sino que solamente debe administrarlo cuando en realidad lo necesita.
Otro grupo de fármacos para el tratamiento son los anticolinérgicos. Aquí destacan el bromuro de ipratropio y el bromuro de tiotropio. De corta acción encontramos el ipratropio y el oxitropio, y dentro de los de larga duración encontramos el tiotropio, y provocan broncoconstricción precisamente actuando sobre los receptores muscarínicos tipo 3. Hay que tener ciertas precauciones porque se ha observado, por ejemplo, que hay ciertos pacientes que presentan reacciones de hipersensibilidad y pudiesen aparecer alteraciones en la piel, como por ejemplo urticaria, angioedema, erupciones, inclusive broncoespasmo y edema faríngeo, incluyendo aquí shock anafiláctico. Por lo tanto, si aparecen estas reacciones iniciales de fenómenos de hipersensibilidad, se debe suspender este fármaco de inmediato. Otra precaución que hay que tener es que hay que utilizarlo con mucho cuidado en pacientes que tienen glaucoma de ángulo estrecho, porque pudiese aumentar la presión intraocular. Entonces hay que tener mucho cuidado con el paciente si presenta esta enfermedad conocida como glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular. Hay que tener cuidado también en pacientes que tienen hiperplasia prostática, o sea que la próstata tiene un tamaño por sobre lo normal, o bien cuando hay obstrucción del cuello y la vejiga. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque podría provocar eventualmente cuadros de retención urinaria. Dentro de los efectos adversos y precauciones del uso con los anticolinérgicos que acabamos de señalar, es que no produce efectos anticolinérgicos sistémicos a dosis usuales, excepto la característica ácida bucal. Puede eventualmente provocar un sabor bucal amargo, cierta visión borrosa, retención urinaria pudiese ser, cuadros de cefalea, dispepsia, ansiedad e hipersensibilidad también al fármaco atropina. Otro grupo de fármacos que se ocupan también para tratar los cuadros asmáticos son las xantinas, y dentro de ellas encontramos la teofilina y la aminofilina. Estos fármacos provocan un efecto broncodilatador menor que los agonistas beta 2 y está mediado al inhibir dos isoenzimas y fosfodiesterasa, la fosfodiesterasa 3 y en menor medida la fosfodiesterasa 4. Lo que hace básicamente es aumentar la teofilina, la fuerza de contracción de los músculos del diafragma, y por lo tanto es beneficioso para aquellos pacientes que cursan con disnea y que no han tenido una respuesta clínica satisfactoria con aquella terapia tradicional. Antes de que aparecieran los agonistas beta 2, la aminofilina era bastante utilizada y hoy en día está un tanto desplazada porque provoca reacciones adversas a nivel cardiovascular y además que tiene un margen terapéutico muy estrecho. Literalmente es un fármaco de cuarta línea cuando los tratamientos convencionales no han sido útiles. Dentro de los efectos desfavorables o reacciones desfavorables encontramos tres grandes tipos. Uno a nivel cardiovascular, que podría presentar el paciente taquicardia y arritmia. Por otro lado, en el sistema nervioso podría generar excitación, insomnio, cefalea, la presencia de acufenos, que son los zumbidos de oído, y también cuadros convulsivos. Y a nivel digestivo podría presentar náuseas, vómitos, diarrea, fenómenos de dispepsia e inclusive irritación de tipo gástrico. Otro grupo de fármacos que se ocupan también para estos cuadros asmáticos son los antiinflamatorios, porque dijimos que había un componente fundamental aquí, que era la presencia de un cuadro inflamatorio. Y dentro de los fármacos antiinflamatorios vamos a encontrar glucocorticoides, antileucotrienos, cromoglicato de sodio y nitrocromilo disodio. Dentro de los antiinflamatorios glucocorticoides encontramos algunos bastante conocidos, como la buclometasona, la budesonida, la mometasona, la fluticasona, y aquí algunos destacados como la hidrocortisona endovenosa, la prednisolona endovenosa y la metilprednisolona por vía endovenosa. Aquí básicamente indica el mecanismo de acción. Bueno, por un lado disminuye, ¿no es cierto?, todo aquello lo que es la síntesis de las prostaglandinas, que es lo más fundamental, y por otro lado aumenta el número de receptores beta adrenérgicos. Resultado: efecto antiinflamatorio. Resultado:
bloquear la respuesta inflamatoria tardía y la hiperreactividad bronquial, y por otro lado inhibe la infiltración pulmonar por las células inflamatorias. Dentro de los corticoides, entonces, a nivel de farmacocinética, bueno, a nivel oral, principalmente prednisolona, por vía intravenosa hidrocortisona, y por vía inhalatoria la beclometasona, la betametasona, la flunisolida, la budesonida. La variación en tiempo es distinta en cuanto a la semivía plasmática, encontrando extremos como de 150 a 100 minutos en el caso de la budenosidia, y la beclometasona, que dura inclusive 15 horas, y el efecto a nivel pulmonar logra habitualmente ser entre 6 a 8 horas. Dentro de los efectos más frecuentes que ocurre por la inhalación de los corticoides es la presencia de Candida albicans. Hay micosis a nivel orofaringe, y también podría haber afonía, por una alteración de las cuerdas vocales. ¿Cómo mejorar la eficacia de los corticoides? Bueno, básicamente utilizando otros fármacos como beta agonistas o bien teofilina. Por lo tanto, eso va a mejorar la eficacia de los corticoides. Por otro lado, permite reducir la dosis de estos. Dentro de los glucocorticoides, entonces, se sabe que estos son medicamentos que controlan la patología, pero no van a controlar los síntomas específicos. Dentro de los corticoides inhalados, entonces, se utilizan para tratamiento de control en aquel asma persistente, fármacos como fluticasona, budesonida o beclometasona. Y corticoides a nivel sistémico encontramos casos de que se incremente el asma, o en casos de POC podría ser prednisona vía oral, dexametasona para casos de laringitis, betametasona cuando hay síndrome bronquial obstructivo. Y en casos de utilizar corticoides nasales, estos se ocupan principalmente en el tratamiento de rinitis alérgica, y aquí encontramos fármacos como la fluticasona y también la mometasona. Dentro de los RAMS, entonces, lo que había señalado hace un ratito, la candidiasis por vía inhalatoria, la difonía, la tos refleja e inclusive cuadros de broncoconstricción. Y en cuanto al uso sistémico, siempre y cuando sea tratamiento prolongado, destacan, por ejemplo, la osteopenia, la presencia de catarata, glaucoma. En niños hay que tener cuidado porque puede haber un retraso al crecimiento, fenómenos de hiperglicemia e inclusive fenómenos de inmunosupresión. Dentro de los corticoides más utilizados por vía inhalatoria encontramos la fluticasona, budesonida, beclometasona y la mometasona. Y dentro de los sistémicos la prednisona, la hidrocortisona, metilprednisolona y la dexametasona. Decíamos entonces que también ocurre un fenómeno en el cual se liberan inmunoglobulinas de tipo E, y eso ocurre básicamente porque el mastocito se rompe. Entonces, con la finalidad de evitar que el mastocito se rompa, se van a buscar ciertos fármacos que estabilizan la membrana del mastocito, por lo tanto van a impedir que el mastocito se rompa y que libere sus inmunoglobulinas. Dentro de ellos encontramos cromoglicato y nedocromilo de sodio. Bueno, se administran por vía aerosol o bien nebulizador, tienen una vida plasmática de aproximadamente 90 minutos. El efecto máximo surge entre las 2 a las 3 semanas de iniciado el tratamiento, y comparativamente el nedocromil es mucho más potente que el cromoglicato. Es bastante eficaz en aquellos niños que presentan un asma alérgica, y dentro del efecto indiceado encontramos para el cromoglicato irritación del tracto respiratorio y eritema, y en el caso del nedocromilo alteraciones del gusto y también ciertas cefaleas. Por último, los antileucotrienos, estos antagonizan los receptores de los leucotrienos y los inhibidores de su síntesis, y aquí encontramos los últimos fármacos, ¿no es cierto?, que son el Sapir-Lucaz, el Montelukast, muy destacado y el Sileutón. Tienen un efecto aditivo con los beta-agonistas, inhiben el broncoespasmo secundario a la aspirina. Hay personas que presentan broncoespasmo por el uso de aspirina, o personas que
que presentan broncoespasmo por ejercicio físico. Es un tratamiento complementario del asma entre leve a moderado, es muy eficaz por vía oral y dentro de los efectos secundarios encontramos la cefalea y las alteraciones gastrointestinales.